¿Vale? Cairo, ¿cuántos años tienes? 5. ¿Y Diego? 5. Y quiero que me contéis lo que os acordáis del año pasado, cuando hicimos de la charca a la laguna. ¿Qué es lo que más os gustó? A ti, Diego, ¿qué es lo que más te gustó de la charca a la laguna? El jabón que hicimos. ¿Y a Cairo? El jabón. También. Oye, ¿y qué trabajábamos con...? ¿Cómo empezamos a hacer de la charca a la laguna? ¿Qué pasó un día? Pues que Gran estaba, dijo Cogolino, la laguna, una amiga mía, está contaminada. O sea, ¿la laguna estaba? Contaminada. ¿Y por qué? Porque la están tratando mal porque los hombres están haciendo el calentamiento global y el calentamiento global les está dejando sin comida. Oye, ¿y entonces qué nos pidió Cocolino, Diego? Que nos pidió que intentáramos que se limpiara la laguna y al final se limpió. ¿Y cómo se limpió? ¿Qué pasó? Que entre todos lo investigamos y ya pudimos limpiarla. ¿Y al final qué pasó con Cran? ¿O qué le pasaba a Cran? ¿Qué problema tenía? Pues que no podía comer porque se quedó sin comida y se tuvo que mudar. Se estaban pudriendo las plantas. ¿Por qué? Porque el agua estaba contaminada y si el agua está contaminada las plantas se mueren porque es de donde beben. ¿Y si las plantas se mueren, qué pasaba? Que no podríamos respirar para siempre. Eso. ¿Y qué más, Diego? Y tampoco podríamos tener miel y muchas colonias. ¿Y qué pasaba con los animales? Pues que se morirían. ¿Por qué? Porque las plantas lo comen todos los animales herbívoros. ¿Y qué pasaba si los animales herbívoros desaparecían? Es que se comían los que haremos a los herbívoros. Y si desaparecen unos, todos desaparecen. Porque entonces, se mueren, porque la cadena trófica se rompe. Claro, entonces teníamos que guardar el qué. Teníamos que buscar que hubiera... El equilibrio. El equilibrio. Oye, ¿y os acordáis de los ecosistemas que trabajamos? El mar. El oso. La laguna del oso. El mar. El mar trabajamos. Los pinares isla. Y también la paja. Y los... ¿Pero qué era? Pinares. ¿Cómo se llamaban los cereales? Los cereales. Los cereales. Y... Oye, ¿y os gustó que fuéramos en autobús al oso? Sí. ¿Por qué? Porque el autobús es como yo nunca he ido en autobús. Yo sí que he ido muchas veces y ahora es guay. Oye, y cuando llegamos al autobús, en autobús al oso, ¿qué vimos? Yo voy a ir muchas veces. Porque en la laguna de oso tallaron un oso. Ah, pero vosotros decíais al principio que es que un oso se había muerto allí o que en la laguna habría un oso que se estaba bebiendo el agua. Sí. Y que eso es lo que pensabais, ¿verdad? Sí, pero en realidad... A ver, espera, que en realidad dice Diego. Se llamaba el oso porque allí había un oso que se comía las gallinas, las vacas, los pollitos y esas cosas. Y al final le mataron. ¿Y entonces qué hicieron? La llamaron la laguna del oso. ¿Pero y qué hicieron? ¿Hay un oso y qué hicieron? ¿Qué tipo de oso hay en el pueblo? Era un oso tallado con piedra. ¿Y se llama un qué? Un oso de piedra. Un berraco. Un berraco. Oye, ¿y qué vimos en el oso? Cuando fuimos al oso, ¿seguimos los pasos de quién? De Cocolino. ¿Qué vimos? ¿Dónde había estado quién? Gran se metió en el observatorio. ¿Cran se metió en el observatorio? ¿O No. Cocolino? ¿Dónde se metió? En el centro de observación. De interpretación, luego en el observatorio. ¿Y vosotros? Y nosotros subimos a la cima. ¿A la cima de dónde? Del centro de observación. De interpretación, que es donde estuvo Cocolino. Sí. ¿Y qué os había dejado Cocolino allí? Nos había dejado para hacer jabón. Os había dejado para hacer jabón, talleres, y os había dejado una nota. ¿Os había dejado escrita una nota? Sí. De no estoy aquí, me he ido al observatorio. ¿Y qué necesita? ¿Y fuimos al observatorio nosotros? Sí. ¿Y qué necesitábamos en el observatorio? Un
telescopio para ver los patos y lo tenían. Y mi padre se llevó los prismáticos. ¿Es que también fueron tus papis? Sí. Oye, ¿y vosotros fuisteis con vuestros padres a ver la Laguna del Oso? Yo no pude, porque no... Mi padre sí que fue. Porque como nada más podían 6... No, pero luego digo otro día, otro fin de semana, un día por la tarde. ¿Fuiste con mamá a verlo? No. ¿Y tú, Diego? Pero yo fui con mi padre. ¿Tú vas a ir? Sí, voy a ir a verlo. Oye, ¿y habéis seguido viendo pájaros con los prismáticos o cuidando el medio ambiente? Sí, yo sí. ¿Y cómo habéis seguido cuidando el medio ambiente? Pues tirando las cosas a la basura. Porque ¿qué pasaba si las tirábamos al suelo? Porque se contaminaba, pero ahora acabo de aprender una cosa, que tirarlas a la basura también es un peligro. ¿Por qué? Porque si no, contaminas también. Porque el camión de la basura después lo lleva a un vertedero. Y en el vertedero hay que tener cuidado porque hay que reciclar. Porque en el vertedero está la tierra, no en un centro de limpieza. Oye, ¿y qué pasaba si tirábamos basura en el patio aquí del cole o en la calle? Que se morían las plantas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba? Y yo he encontrado ahí plástico. ¿Has encontrado plástico? Eso no se hace, ¿a que no? Oye, ¿qué pasaba si caía la basura al suelo y llovía? Pues que se arrastra hasta las lagunas. ¿Por qué? Porque las tuberías llevan las cosas, el agua, a las lagunas. Y entonces puede que esté... mares después, sí. ¿Y puede que esté? Entonces, ¿dónde empieza la contaminación? En las lagunas. Bueno, las lagunas se contaminan, pero ¿dónde empezamos a contaminar? ¿En la laguna o aquí? Aquí. Y también yo sé que algunas veces se pueden hacer pues islas de basura. Oyes, ¿y cómo podemos cuidar el agua de la laguna nosotros en clase? Pues no gastando jabón y no gastando agua. ¿Y qué pasaba si gastábamos mucho jabón? Las aves no volaban. ¿Por qué? Porque sus alas pesaban tanto que no podían volar. Porque el jabón se pegaba, ¿verdad? Sí. Y entonces nosotros cuando nos lavamos las manos ahora en clase, ¿qué hacemos? Echarnos poquito. ¿Y con el agua? ¿Dejamos el grifo encendido? No. ¿Por qué? Porque gastamos agua y las lagunas se pueden quedar sin agua y morirnos porque esa agua es lo que bebemos después de pasar por una depuradora. Ah, bueno, entonces aprendimos un montón de cosas, aprendimos a depurar también el agua, ¿verdad? Sí. ¿Y qué podemos hacer también para ayudar al medio ambiente? Nosotros aprendimos una regla, la regla de las 3 R's. ¿Y cuáles eran? Reciclar, reutilizar y... reducir. ¿Y cómo podemos reducir? Pues no gastando muchas cosas. ¿Y reutilizar? ¿Tú reutilizas, Diego? Sí. ¿Cuándo reutilizamos, por ejemplo? Y yo Espera. Cuando tenemos algo que vamos a tirar, antes de tirarlo, puedes hacer alguna actividad con esas cosas. ¿Y reciclar? ¿Cómo reciclamos? ¿Qué tenemos en clase? Pues... Para reciclar, ¿cómo reciclamos en clase? Pues no gastando agua. Bueno, eso es reducir. Pero reciclar, ¿qué tenemos en clase? Usar las cosas. Usar las cosas en vez de tirarlas porque no las usas. Esa era reutilizar. Y cuando vamos a tirar la basura de los bocatas, ¿qué tenemos en clase? Un derroche de animales que se mueren. Los animales, que sepas que de la carne salen los animales. Vale, pero tiramos todo al mismo sitio. No. ¿Qué tenemos en Tenemos clase? que separarlo porque si no el camión de la basura se confunde y puede coger un equivocado. Vale, Diego, ¿y qué tenemos en clase para reciclar? Contenedores. ¿Cuántos? 3. ¿Cuál tenemos? El amarillo. ¿Que ahí echamos? El azul. Espera, el amarillo, el azul y el gris. Y el gris. ¿En el azul qué echamos? En el papel. El papel. ¿Y en el amarillo? El papel albal. El plástico, el amarillo. ¿Y en el gris? El papel albal. ¿En el gris? El papel albal. Y también el papel albal. Sí. ¿Y lo orgánico dónde lo echamos? Lo orgánico al gris, ¿no? Sí. Y vimos una cosa, que ¿cuál es el contenedor que primero se llenaba?
El de plástico. El de plástico. ¿Qué nos pasaba con el de plástico? Que vimos que ¿qué? Está llenito. Que gastábamos un montón de plástico. Y entonces empezamos a reducir. Puede matar a los animales. ¿Por qué? Porque se lo ponen en la cabeza y no pueden respirar y se mueren. Y a lo mejor también porque se lo tragan. Uy, fíjate, entonces teníamos que tener mucho Cuidado. Oye, ¿y os gustó hacer el proyecto? Sí. ¿Qué es lo os gustó mucho o poco? Muchísimo. Mucho. ¿Y os gustó ir a verlo ahí a la Laguna del Oso? Sí. ¿Y qué os gustó mucho que seguimos haciendo en clase? ¿Viendo el qué? ¿Las cámaras? Las cámaras de seguridad. Bueno, las cámaras de seguridad. Las cámaras de la caseta del patio. Claro, que tenía, claro, y nos pusieron el qué. ¿Qué nos pusieron en el patio? Una cámara y un nidito para que se metieran los pajaritos y nacieran para que los viésemos, pero alguien rompió la cámara. Fíjate, hay que arreglar, la verdad. Pero vimos, ¿os gustaba ver en las cámaras directos? Para que se rompiera, tuvo que alguien tirar una pala. Fíjate. No hemos cuidado, ¿verdad? No lo hemos cuidado. O un palo o una piedra. Oye, ¿y pues nosotros podemos seguir cuidando nuestro patio y el medio ambiente? Sí. ¿Cómo? Si no, tiramos plástico y tampoco gastamos el agua y tampoco matando a los animales. ¿Y con los árboles y los palos que cogemos por ahí qué pasa? Los árboles a veces hoy hemos visto en la selva amazónica. Pues que si los talas, no hay que podarlos todo el árbol, solo hay que podar las ramas y luego en verano crecen muchísimo más y se ponen más fuertes. Sí, pero y también porque si se rompe un árbol estás matando el planeta Tierra, porque también estás matando a nosotros, porque es lo que limpia el aire, lo único. Claro, puede ser, ¿verdad? Oye, ¿y os acordáis de algún peligro que tenía la butarda? Que también teníamos que tener cuidado los hombres con eso. Cuando las abutardas volaban, o las aves, ¿qué pasaba? Pues que se las podían comer. Bueno, además de comer. Las podían matar los cazadores. Y además, ¿y qué más cosas? ¿Con qué más cosas se podían matar las aves? Si iban volando y se encontraban. Una piedra. Se le lanzaban una piedra. ¿Qué pasaba con los cables de la luz? Que se electrocutaban y morían. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y también los animales son lo que nos da carne, o sea que no desperdiciamos el planeta Tierra. Es lo que nos da la comida. Claro, y tenemos que tener un equilibrio, porque claro, eran muy importantes también. Y también si se rompe los insectos. la cadena trófica, se rompe todo. El planeta Tierra. Todo. ¿Y os convertisteis en guardianes? Sí, guardianes. ¿En guardianes de qué? Del planeta. Vaya superhéroes que tuvimos. ¿Y queréis seguir siendo superhéroes del planeta? Sí. ¿Y entonces qué podemos hacer? Pues no hasta el agua. No, hombre, pero digo, si queréis ser superhéroes, podemos seguir investigando otros cosas. entornos que no sean el oso. A lo mejor hay otro medio ambiente por ahí cerquita que podamos ir. Sí, ¿Queréis? Sí, como el agua. Hombre, el mar nos pilla un poco lejos, pero podemos hacerlo. Es que en el agua puede haber ranas, de hecho. Oye, Diego, ¿y tú aprendiste e investigaste un animal súper raro que no lo hayamos visto nunca? Triops. ¿Quién? El triops. ¿Cómo se llamaba? El triops. ¿Triops? Cangriforme. ¿Y qué pasaba? Que estaba en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estaba la laguna contaminada. También, ¿verdad? Se contamina. ¿Y qué era el tríos? ¿Era un animal de 3 ojos. ¿Y era un fósil? ¿Por qué era un fósil viviente? Porque estaba antes de los dinosaurios. Madre mía, y en la Laguna del Oso había aparecido uno. Sí. Y nosotros tuvimos tríos. Yo fui, sí, pero se nos murieron. No, pero ¿conseguimos tener tríos en clase? Sí. ¿Y cómo eran? Muy chiquititos. Más chiquitos que un granito. ¿Molaba? Sí. ¿Os gustó todo entonces? Sí, y yo fui a un lago y allí cogí ranas. Y luego las devolvimos otra vez al agua. ¿Por qué? Porque si no, se morían. Claro. Oye, ¿y fuisteis a hacer a
Aparte, que no lo hicimos en el cole. ¿Con papá y con mamá fuisteis a hacer casas para insectos? Yo sí. ¿Dónde Yo, fuiste? yo fui con María fui a hacer y con Lola fui a hacer unas casitas para bichos, un hotel de bichos que lo tengo en mi pueblo, que aún no sé si hay algún bicho. Bueno, tendrás que ir a verlo si hay o no. Sí. O sea que además con mamá y con papá fuisteis a hacer otras cosas. Casas para pájaros. Casas para bichos y también mi abuelo preparó unas casitas para si vienen pájaros para que pongan sus nidos y eran de paja. Yo tengo un tío que vive en un pinar. ¿Y cuando vas a verle, cuidas el pinar o qué ves? No, es que tiene un perro y veo árboles. Bueno. Entonces os gustó y mucho. yo cuando fui a un sitio que era un bosque también, que estaba al final del soto, pues vi basura. ¿Y? Basura tirada y le dijimos y después mamá decidió que otro día podríamos recoger la basura que veis. Bueno, entonces os gusta salir por el campo a pasear y a ver animales. Sí. ¿Y os gustó la decoración del cole? Sí. ¿Que había aquí en el hall? Había cosas como de animales, ecosistemas. Había ecosistemas. Bueno. La grulla. ¿Y el cuento de Cocolín os gustó? Sí. Al final, ¿le ayudamos a Cran o no ayudamos a Cran? Sí. ¿Y dónde se fue Cran? A la laguna del oso de nuevo. Fuimos a verla, sí, en la Laguna del Oso. Pero cuando llegó la primavera, ¿dónde se fue